Amigos, saludos cordiales. Hoy vamos a topar un tema importante que es la gestación o el preembarazo, le podemos llamar, y dar ciertos parámetros o ciertos consejos para las personas que están planificando un embarazo, ¿sí? Recordemos que la planificación familiar no es embarazarme, sino la planificación familiar se refiere más a métodos anticonceptivos. Algunos pacientes vienen buscando planificación familiar y me dicen, pues no, quiero embarazarme, pero eso no es planificación familiar. Hoy día vamos a hablar de cómo tiene que estar la mujer más bien preparada para un embarazo o una gestación. Primero, obviamente, es importante decidir el embarazo y eso es un asunto de pareja. El cuándo y cuántos es un asunto de pareja, cuántos debes tener, aunque nosotros aconsejamos que vaya en muchas condiciones el embarazo dependiendo del factor económico, del factor psicológico, del factor social inclusive, para nosotros tener el número de bebés adecuados. La sociedad va creciendo y ciertas sociedades en cambio van disminuyendo en población. Lo que se ha visto en el último censo es que lo que se esperaba de una población más aumentada resultó que no lo es así. Se esperó tener más población ecuatoriana, pero no lo es. Los jóvenes hoy en día pues toman las decisiones de no embarazo, no matrimonio y etcétera. Pero eso es otro tema diferente, que es ya un tema social. Sin embargo, para que la mujer tenga un embarazo adecuado hay ciertos parámetros que generalmente no se los toma en cuenta o nadie los dice o nadie los habla. Y es uno, el peso adecuado en el que tiene que estar la mujer pre-embarazo. Generalmente un peso bajo lo que me va a provocar es infertilidad, por ejemplo. Y un peso alto también, un sobrepeso o obesidad también me va a provocar una infertilidad y en ciertos casos me va a dar, por ejemplo, síndrome de ovario poliquístico, que es que en algunas mujeres evita el embarazo de manera adecuada o de manera pronta. Una vez que yo ya decida mi embarazo, por ejemplo, de aquí en este año, de aquí en 6 meses, etcétera, yo tengo que estar preparada física y psicológicamente. ¿Por qué? Porque en el embarazo se dan muchos cambios físicos, psicológicos, metabólicos, nutricionales. Y muchas mujeres pues se embarazan y no están preparadas para llevar un embarazo adecuado. Lo uno, el peso, como digo, lo mejor sería mantener un normopeso, es decir, un índice de masa corporal que es el cálculo entre talla y peso de manera adecuada. Es decir, ni gordita ni flaquita, ¿sí? Cuando nosotros, por ejemplo, enfrentamos un embarazo con un bajo peso, ¿qué puede suceder? Puede suceder anemia en el embarazo, por lo tanto, anemia en el recién nacido y peso bajo al nacimiento o prematuridad. El índice de prematuridad en el país es bastante alto porque las mamás en etapa pregestacional mantienen un peso bajo o son adolescentes. Es un factor de riesgo. Cuando yo me embarazo manteniendo un peso bajo, hay más factores de riesgo, principalmente con el recién nacido. Mientras tanto que un peso alto, por ejemplo, me hace que yo sea propensa a una diabetes gestacional, por ejemplo, que generalmente se presenta alrededor del segundo trimestre de embarazo. El sobrepeso estando embarazándome, estando con un sobrepeso, va a hacer que el recién nacido nazca con un peso alto también y el índice de que este bebé en un futuro haga una diabetes tipo 1 es altísimo. Entonces, cuando yo mantengo, por ejemplo, un peso alto, en pleno embarazo voy a tener factores de riesgo muy graves o importantes, que son la diabetes gestacional, que es la subida de la glucosa en el embarazo alrededor del segundo trimestre, y también puedo ser propenso a otras enfermedades como por ejemplo hipertensión arterial, que en el embarazo se denomina preeclampsia. ¿Cómo más deberías prepararte para embarazarte? Se debería tomar vitaminas y ácido fólico principalmente, 0,5 miligramos que es la dosis o 5 miligramos dependiendo del miligramaje. 3 meses antes del embarazo, algunos estudios dicen que 6 meses antes, pero si tomas ácido fólico 3 meses antes del embarazo, podrías prepararte para llevar un embarazo adecuado,
y evitar malformaciones congénitas, principalmente del tubo neural. Deberías también hacerte exámenes previos a pensar que te deberías embarazar. Por ejemplo, un kit o una batería de exámenes en los que van incluidos exámenes de orina, exámenes de sangre para detectar prematuramente anemia, infecciones de vías urinarias, posiblemente un Papa Nicolau sería lo adecuado. De esta manera vamos a saber que tú estás sana y vas a estar con un embarazo adecuado. Recuerda que en el embarazo lo que más se presenta es las infecciones de vías urinarias. Se dice que por embarazo se vuelve propensa la mujer a pescar 1 o 2 o 3 veces en todo el embarazo infección de vías urinarias. Algunas mujeres se embarazan estando con algún tipo de infección de vías urinarias o algún tipo de vaginitis o vaginosis, y eso me puede complicar el embarazo. Con que tú tomes ácido fólico previo al embarazo evitamos muchos problemas, y también puedes tomar multivitamínicos, entre ellos pues viene el calcio, la vitamina D, la vitamina A, que puede preparar a tu cuerpo de una manera adecuada. El detectar una anemia, por ejemplo, es muy importante. ¿Por qué? Si tú te embarazas teniendo anemia, por ejemplo, la anemia significa que yo tengo menos cantidad de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos transportan el oxígeno y otros nutrientes al feto. Si tú tienes anemia, podemos hacer que el fetito no reciba los nutrientes adecuados y entre en una etapa de catabolismo, es decir, no va a estar con un metabolismo alto el bebé y puede tener peso bajo al nacimiento. La preparación psicológica también es importante, saber a qué nos metemos con el embarazo, porque pues el embarazo son cambios físicos, pero también son cambios psicológicos. La mujer debe saber que conlleva una gran responsabilidad, que es otra vida dentro de su vientre, pero también el apoyo familiar, en este caso de la pareja, también es muy importante, porque pues no es asunto solo de la mujer, sino es asunto de pareja el embarazo. Muchas chicas vienen solas a hacerse un eco, por ejemplo, y pues no es lo agradable. Sería bueno que su pareja lo acompañe, vea cómo va creciendo el bebé, lo vea en el eco, vea el crecimiento, el desarrollo de este ser que está por nacer. Entonces, la preparación previa al embarazo es muy importante. En cuanto a las mujeres que están utilizando un método anticonceptivo, también es importante que se anticipen a abandonar el método anticonceptivo. ¿Por qué razón? Dependiendo de lo largo que estoy yo utilizando un método anticonceptivo, más tiempo puede demorar en venir el embarazo. Generalmente los implantes pueden hacer que me demore más en embarazarme porque la carga hormonal es muy alta. Las píldoras anticonceptivas lo mismo y las inyecciones anticonceptivas lo mismo. Por eso hay que anticiparnos dejándonos un tiempo prudencial, porque se puede demorar en 3 meses, 6 meses o 1 año en embarazarte después de abandonar un método anticonceptivo. No siempre es la regla, no hay que confiarnos tampoco. Hay mujeres que son muy fértiles, abandonan el método anticonceptivo en marzo y en abril ya están embarazadas. Pero sin embargo, el método anticonceptivo, la pregunta es si me va a afectar en la gestación o me va a afectar en el desarrollo fetal o embrionario. La respuesta es no, porque si no, no utilizáramos los métodos anticonceptivos. Fuera de una manera ilógica e irresponsable que utilicemos un método anticonceptivo y tener problemas futuros en los embrioncitos, en los fetos. Nos da una seguridad al 100% de que un método anticonceptivo, el rato que se lo abandona, venga un embarazo normal y adecuado. Sin embargo, algunas mujeres se embarazan utilizando un método anticonceptivo. La pregunta que surge es, ¿voy a tener problemas embarazándome puesto el método anticonceptivo? La respuesta es no. Muchas mujeres se embarazan sin saberlo, sin darse cuenta, utilizando ya un método anticonceptivo, por ejemplo 1 mes o 3 meses, y el embrión o el fetito no tiene consecuencias. Es importante que te mantengas sana, saludable. También es importante el medio ambiente en el que tú estás. Hay ciertos medios ambientes contaminados con químicos, con radiación, con cierto tipo de químicos inorgánicos, fungicidas por ejemplo, en los que hace que a la mujer
tenga consecuencias en el embarazo. Esto no se lo toma en cuenta, no se lo dice, pero el factor ambiental también tiene mucho que ver. Por ejemplo, en donde tú estás trabajando puede haber un factor de riesgo con tu embarazo y puedes tener problemas. El contacto con animales también podría ser preembarazo, podría ser determinante. Por ejemplo, si tú limpias las heces de tu gato o cambias de arena pensando en que te vas a embarazar, podrías tener consecuencia porque los gatos, las heces de los gatos nos transmiten cierto tipo de enfermedades como la toxoplasmosis, por ejemplo. Hay ciertos exámenes que detectan este tipo de enfermedades que se llama TORCH o STORCH, que detecta cierto tipo de enfermedades actuales o pasadas que pueden ser el futuro del desarrollo del embarazo. Pero sin embargo, si tú piensas en embarazarte, no tengas contacto con animales, entre comillas, heces de gatos. No es que no te puedes pegar a un animalito. Sí te puedes pegar a un animalito, pero si tienes contacto con las heces de los animales, especialmente gatos, deberías lavarte bien las manos o tal vez utilizar una mascarilla. ¿Sí? Entonces esto mira que es importante que sepas y que te mantengas sana o alejada de ciertos factores ambientales. El asunto de la salud oral también es importante para que tú mantengas un buen embarazo al futuro. Si sabes o conoces de caries, cúrate las caries primero, anda donde el odontólogo para que cuando te embaraces no tengas problemas. Una muela en el embarazo te puede complicar todo el embarazo. ¿Por qué? Porque pueden utilizar anestesia o no, te pueden hacer una extracción dental y puede complicarse tu embarazo. Entonces mira, si estás pensando en embarazarte, procura embarazarte estando sana, saludable, sin químicos adentro, con exámenes previos, tomar ácido fólico previamente y vas a evitar muchos problemas en el futuro embarazo. Estaremos topando estos temas en una próxima entrega. Que tengan buena tarde.